días, amigos de Sin Filtro, el programa que se está apoderando rápidamente de la audiencia en Internet de Panamá. Hoy tenemos un amigo de la casa, tenemos al amigo Oscar Chino Hockey. Oscar, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias, Fran. Muy bien. Siempre es grato poder tener una tertulia importante con los amigos de temas nacionales, de temas globales y sobre todo que permitan, lo que yo siempre he dicho, que permitan capacidad de debatir los temas. Que permitan también algo que hace falta muchas veces en algunas audiencias en el sistema penal acusatorio, que es el contradictorio, ¿no? Tú dices algo, yo me opongo a tu argumento la gente, aquí es el juez, la gente. Sí, no hay que estar de acuerdo, no hay que estar de acuerdo, pero lo importante es debatir. Yo sigo mucho unos podcasts puertorriqueños y siempre hay un pensador que ellos tienen ahí, es importante, que siempre dice, despierta durmiente, debate la idea. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo sientes, estás en los temas de economía, de finanzas, cómo sientes tú la economía nacional últimamente? Objetivamente, desde tu punto de vista. Sí, bueno, mira, básicamente nosotros tenemos un tema estructural que en este momento es el tema del empleo y sobre todo porque, digamos, a través de los años, digamos, el país concitó una suerte de estructura, un modelo. Yo siempre hablo porque a veces hay una confusión entre el sistema y el modelo. Ojo, el sistema, estamos claros, libre mercado, capitalismo, ahí no creo que haya mayor duda. Sin embargo, el modelo de desarrollo por mucho tiempo estuvo planteado en sus servicios internacionales. Pero vamos a la realidad de hoy, vamos a la realidad de hoy. ¿Cuáles eran los servicios internacionales que Panamá manejaba? Sociedad Anónima, ¡Bum! quebrada. Eh, el tema del sistema bancario, ahorita mismo ya no es internacional, es regional. Grandes jugadores no hay, una banca concentrada entre Panamá, Colombia, alguito ahí de Ecuador y ya, básicamente. Entonces, eso también ha sido una distorsión. Y ahí sí adicional le añadimos el tema logístico que cada vez se tecnifica más y requiere menos cantidad de empleo, aquí donde tenemos la distorsión. Entonces, fíjate en algo, y este es un detalle importante. Nosotros tuvimos un boom en materia de construcción entre el año más o menos 2003, 2004, básicamente hasta el 2015, más o menos tuvo ahí. En ese periodo tuvo inclusive la ampliación del canal, básicamente le inyectaste 5.000, 6.000 millones de dólares, tuvo también el proceso de la mina, más o menos ahí interactuando, pero en ese interín, fíjate en este detalle que la gente solaya, en ese interín, las empresas industriales nacionales, no vamos a mencionar nombres, pero la gran mayoría traspasaron de mano a capital extranjero, el cual obviamente tuvo una reducción de planilla, fuga de capitales hacia afuera y demás. Y eso se trasladó, ese dinero se trasladó al sector construcción, ahí donde vino el boom, pero sin embargo, tenemos que tener claro, dejamos empleos formales dentro del tema industrial, comercial, local, que pasaron entonces a mano de obra por periodo definido, porque obviamente la construcción es por obras. Entonces ahí, en ese momento, empezó el tema de la informalidad a crecer y nadie vio esa situación venir. Entonces ahora tenemos el conflicto de que cada día más las industrias de servicios están interconectadas a nivel global. Entonces, al estar interconectadas no necesita tener una residencia o no necesita tener una plantilla local, sino que se puede hacer remoto y demás, una plantilla local. Y esa es la dificultad del empleo ahorita mismo, que entonces se afectan por diversos temas de tributación y demás, se afectan la finanza pública y es todo un círculo vicioso que es el que tenemos ahorita. Muchas veces me he preguntado si en verdad Panamá no está enfocando las cosas como con un enfoque antiguo. Y el enfoque que requiere ahora es completamente distinto. Por ejemplo,
un señor hebreo hace mucho tiempo me decía, la zona libre tiene fecha de funeral. Sí, pero ¿por qué, don Joey? Porque desde el internet tú puedes tener todos los showrooms y todos los sistemas y te los mandan directo de China a tu casa y se acabó. Pues, entonces, ¿cuál es la función de zona libre? No sé si estamos preparados para ese tipo de retos como que ya no son retos de que hacia futuro, son retos aquí ya, en el momento. Sí, mira, es que básicamente en el tema zonal hace mucho tiempo conversaba con un CEO de banco y él me decía, pero no, es que, porque generalmente cuando tú hacías visitas y demás, tú haces visitas para conocer cómo se manejan ciertos clientes clave del negocio. Este banco era muy enfocado, es todavía muy enfocado en zona libre y me decía, no, pero ya yo no tengo que ir a Colón, los showrooms están acá en Panamá, ¿ok? Entonces, la dinámica en el país debe ir dirigida, número uno, hay que hacer algo, y lo digo con franqueza, hay que hacer algo con el tema del código de trabajo en virtud de que debe incluir tema de informales, uno, y ahí debe cambiar toda la dinámica laboral si es que queremos ser competitivos. Por el otro lado, en el tema, ya no tanto el tema de esa exportación de servicios, sino interconectar el país, que tú puedas lograr mecanismos alternos de, yo diría, producción tecnificada, o sea, vender especialidades donde entonces tú puedas generar una mano de obra de calidad, más allá de la venta del servicio. El servicio te lo pueden dar en cualquier lado digitalmente. Es poder ofrecer un valor agregado tecnificado, y hacia esa dirección es que debemos enfocarnos. Es que, bueno, tú dices que el servicio te lo pueden dar en cualquier lado, es completamente cierto. Hay páginas enteras que se dedican, y sin abogado, yo no necesito abogado, haz tu corporación en Delaware o en Nevada o en este otro estado o en esta jurisdicción del Caribe o haz tu corporación acá. Oye, eso ya de las corporaciones, y yo no sé si esos tipos lo están indagando por colaboración con lavado de dinero, colaboración con otra cosa, pero a nosotros sí nos estaban indagando a cada 3 segundos y después los Panama Papers se hizo insostenible. Mira, el tema, y bueno, ahí salieron, ahí no, no es que salieron, pero fue como el detonante para las famosas listas en las que tuvimos. Y mira, y el tema de las listas, Ahí mira, quiero dar un en la medida, muchos periodistas malos aquí en Panamá andaban por ahí con su pin y con su medallita de que ellos habían colaborado con la investigación de los Panama Papers. Malos panameños eran, son y siempre lo serán. es una realidad, es una realidad. Yo siento que no hubo espíritu de cuerpo en ese momento, sino más bien de repente por tratar de afectar individualidades, porque eran individualidades, afectamos todo el sistema y no lo vimos venir hasta que entonces nos incluyeron en las listas y tuvo, y la verdad hay que decirla, pues digamos que a nivel macro de la economía, pues el detonante fue porque por mucho tiempo, fíjate, por mucho tiempo, este fenómeno que te fui comentando del empleo se pudo soslayar porque, digamos que a nivel estatal, el Estado lo que hizo fue tratar de absorber cierta cantidad de mano de obra, ¿verdad? Tenías el espacio para endeudarte, terrible, terrible política, pero digamos que de otra forma, si lo quieres ver así, sustituyó esa mano de obra que iba eliminándose de manera privada, la asumió el Estado, pero el detonante fue que debimos entonces endeudarnos luego de cualquier forma por el tema de pandemia y ya se hizo insostenible entonces. Ahora tenemos la consecuencia de esta que te estoy mencionando. ¿Cómo tú ves ese tema que para mí es completa y absolutamente insostenible? Ya era malo hace 20 años, ahora es peor. O sea, no solo no se arregló, sino que empeoró. El tema de la abultada planilla estatal. Ay, mira, ese tema a mí me da mucho pesar, porque por un lado es la incapacidad
que ha tenido el Estado de generar condiciones, y sobre todo, y reitero la palabra, condiciones que permitan mantener ese ritmo de crecimiento privado en alguna forma. Y por otro lado, era el concepto que te decía que muchas veces no se habló. Hubo un incremento de capitales privados aquí y lo puedes ver en las estadísticas, inclusive bancarias, cómo fueron creciendo los depósitos producto de la venta esta que te comentaba de empresas privadas, que es parte del juego, es parte del mercado capitalista, no hay ningún problema en ese aspecto, eso es perfecto, pero trajo como consecuencia, pero es que el problema está en la falta de visión país y te explico por qué. Mira, en 1996, bajo las condiciones que se dieron, el Estado perdió de alguna otra forma la capacidad de planificar y que se entienda en el buen concepto, no una economía planificada tipo Cuba, tipo Unión Soviética. soviética, exacto, sino planificar el rumbo que debería tomar el país porque se eliminó lo que conocíamos en ese entonces como MIPE, el Ministerio de Planificación, y se creó un solo superministerio que es hoy el MEF. El MEF se dedica a cobrar, a armar el presupuesto, a planificar, a llevar las estadísticas, a hacer los pagos estatales, a buscar el financiamiento, o sea, Y otros menesteres. y otras cosas, ¿ok? Y eso, pero eliminó la parte de planificación real. Entonces, todo parte de esa pérdida de capacidad que el Estado mismo se autoinfligió, porque Recuerde que eso de MIPE sonaba en ese momento a estatismo, sí. a populismo, a militarismo. Entonces, más o menos, los aires nuevos requerían. Pero ahora, en este momento, todos los sectores coinciden en que debe existir un También. mecanismo de planificación. Sin embargo, ahí está la dificultad. Ningún ministro del MEF, por más liberal que sea, por más keynesiano que sea tampoco, se va a autoquitar poderes y también por el otro lado, recuerda que el tema presupuestario pasa mucho por nuestra querida asamblea y ese tema que yo quería con bastante sarcasmo, ese tema trae las dificultades de que entonces hay que negociar con otro más porque y la gente tiene que entender que el presupuesto no es simplemente poner un número, es el rumbo o la política que utilizan los estados para determinar cuáles son las acciones para continuar el desarrollo. Por supuesto, el presupuesto es un pilar fundamental de lo que es toda la dirección económica del Estado, ¿no? Por experiencia, y eso sí te lo digo, por una experiencia que tuve en el Estado, créeme que los presupuestos ministeriales se hacen, por decirlo bajito, a lo maldita sea. Eso es una cuestión que culturalmente se hace en Patapago, por eso tú ves que tú haces un presupuesto que arranca en enero y ya en febrero tú ves traslado de partida, entonces tienes que caer en la casa del jabonero, que es la comisión de presupuesto. ¿Por qué? Porque los presupuestos se hacen tan a la maldita sea que ya en febrero tienen que estar haciendo traslados para tapar huecos. Si tú hiciste el presupuesto para todo el año, man. La Comisión de Presupuesto deseada, ¿no? Deseada por los diputados. Deseada, anhelada, peleada Cotizada. y sobre todo una gran escuela de traumatología nacional. Sí, definitivamente. Ahí se rompen brazos, se Lo, rompen lo, piernas. los cuartitos, yo digo, es una historia verídica, eso es conocido y se dan las situaciones que de repente el panameño común de a pie no tiene idea, pero se dan. Ok, podemos entender que es parte, en alguna forma, parte del proceso político, pero de otra forma entorpecer la labor del Estado. Total. Imagínate. No, y ahí se negocian burocracia, se negocian negocios, se negocian todo tipo de cosas, ¿no? Se Sí, transan, se transan, se transan. esa es la palabra. Esa es la Sí, palabra. esa es la palabra. Pero en definitiva, dentro de todo estas tinieblas, esto me parece Ciudad Gótica, ¿se ve alguna luz al final del túnel?
Mira, siempre hay luz, porque Panamá tiene unas ventajas, ojo, ventajas comparativas versus otros, pero en este momento yo siento que el ciudadano a pie debe entender que va a haber que haber cierto sacrificio y siempre se dice, pero es que el sacrificio lo hace el pueblo. Bueno, puede ser, pero debemos entender que tiene que haber un esfuerzo colectivo y aquí cuando me refiero a colectivo es desprendimiento de tanto del panameño a pie como del sector privado como del Estado y ahí es donde entra quizás yo entendería, lo que pasa es que mira, fíjate, aquí en Panamá históricamente después de la invasión, ¿ok? Hubo diversas mesas de diálogo que sirvieron para estructurar el país. Había habido que si Bambito uno Coronado, Visión Sí, 2020, pero qué etcétera. Eso diferencia. hubo. Pero, luego del año del referéndum si fíjate, después del referéndum del canal 2005, que hubo un diálogo y demás, no ha surtido efecto ninguna otra mesa, diálogo, conversación, etcétera, porque obviamente los actores cambiaron, las condiciones cambiaron y la dificultad está en que ya ahora ya no sabemos ponernos de acuerdo. Después de que lo logramos por 15 años por invasión, ya ahora ya no sabemos ponernos de acuerdo y ese es el grave problema que tenemos hoy. Antes con menos actores te ponías de acuerdo más rápido. Ahora haces unas mesas que parecen la mesa de... No, son No, no, una banquetes mesa increíble. colectivos. Esto empieza en Caledonia la mesa y sigue por allá por Tocumen. Sí, sí, no, es terrible, pero eh, eh, ahí yo siento que a partir después del 2005, aquí ya no logramos ponernos de acuerdo y no ha habido mesa que fructifique y ese es uno de los graves problemas. Bueno, nos pusimos de acuerdo para el tema de la ampliación del canal. Hasta ahí, ese fue el último, ese fue el último, El último acuerdo entre panameños. ¿sí? ¿Será que habrá fuerzas conspirando para vernos divididos? Mira, seguramente hay de todo y yo Y creo que caemos como tontos. y en ese momento, a partir de ese momento fue que se acrecentaron los intereses individuales de cada sector y ha sido difícil, como te digo, ha sido difícil ese transitar y el que no tiene ahorita mismo sí, pero siempre hay salida, siempre hay salida, todavía el país tiene grandes potencialidades, hay que interconectar el país, no puede ser que tengamos una sola carretera nacional, me parece no hemos conquistado el sector atlántico, hay tanta potencialidad, etcétera. Ahora que dijiste interconexión, y objetivamente, no quiero que hable como político ni como objetivamente. ¿Qué te parecieron las palabras del señor presidente en torno a la interconexión eléctrica y de que Gunayala no es, y repito, Gunayala no es una república aparte? Mira, Yo las apoyo, sí, 200%. a ver, partamos por varias premisas. La interconexión tiene que darse, eso es prácticamente que de rigor por los requerimientos de energía que mantiene el país para seguir creciendo. Por otro lado, digamos, los gobiernos y nosotros en general hemos decidido de una u otra forma dejar quieta esas áreas, pero al costo de que hayan, digamos, pareciera una suerte de repúblicas dentro de otras repúblicas, pero el Estado debe brindar las condiciones también para que esas áreas crezcan. Y cuando te refiero, no puede ser tampoco, y yo entiendo, y yo estoy de acuerdo con que tenemos que hacer esas interconexiones y debemos ampliar la capacidad de esas áreas comarcales, pero por otro lado, no puede ser posible que hay hidroeléctricas, hay alrededor, hay todo tipo de suerte de recursos naturales pero de repente las áreas sin luz, etcétera. Entonces ahí es donde debe abrirse un marco de que todos puedan ganar. Y ese sería mi concepto ahí, que todos puedan ganar. Mira, ahí también te apoyo y quiero decirte algo, porque mucha gente no lo sabe. Muchas veces
viene de ellos mismos, de los mismos nativos, de los mismos indígenas, el problema. Sí, seguro. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque en su organigrama de estructura de gobierno, los caciques o los ailas o los jefes, vamos a decirlo, muchas veces no quieren que la gente se beneficie del desarrollo. Ellos quieren... Pueden perder el control en Eso medida. mismo, eso es lo que es. Y se ha dado un proceso que, y esto es peligroso para la unidad de Panamá como país. Sí, total. El proceso que se ha dado es un proceso de vuelta a las raíces de muchos de ellos. Oye, ahora tú encuentras niños indígenas que no te hablan español. Aquí al lado de Chepo, en Madugandí, yo los vi, no hablan español. No hablan español ni contigo, ni que parece que no supieran comunicarse en español. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Oye, fuera de allí nadie habla esa vaina. Está bien que la hablen, pero también que hablen español y que hablen inglés y que hablen otro idioma para poder salir al mundo. Tú sabes la cantidad de cunas que durante el proceso revolucionario o la dictadura militar, como la quieran llamar, salieron a estudiar a otros países. Ahí salieron médicos, ahí salieron ingenieros, ahí salieron... Oye, si esas personas hubieran tenido nada más el idioma de ellos por lengua, única lengua, no hubieran podido ser nada. No, tú te acuerdas en aquellos tiempos también mucho indígena panameño también trabajaba en las bases militares Claro, sí. y manejaban el idioma inglés también, que eso en muchos aspectos le sirvió posterior para el tema turismo, etcétera. Pero como te digo, es identificar las No, y cositas potencialidades. bien, acuérdate, mira los Sí, McDonald's están llenos de, sin vacilar, ¿no? O sí. sea, Pero el tema es que el Estado debe, o sea, la mano del Estado debe sentirse un poco más en esas áreas, sobre todo porque, digamos, que es un tema complejo, porque, y sobre todo debe sentirse la mano del Estado, porque lo que no debe pasar es que siga existiendo esta migración a la ciudad, al área de tránsito, que ese es el problema. El transitismo económico en Panamá es un grave problema, aunque no se quiera abordar, porque lo que te está creando es estos cinturones de pobreza alrededor del área urbana. Entonces, ahí es donde yo digo que el Estado debe involucrarse en llegar a esa área y en algunos casos, implementar un control, inclusive más directo sobre estas formas de gobernanza que hay internamente en esa área. de seguro, porque lo que no puede hacer el Estado panameño es permitir que el abandono sea la opción. El abandono no es ninguna opción. Muchas veces los políticos, por ahorrarse una pelea, por ahorrarse un problema, han optado por el abandono, han optado por mirar hacia otro lado. Y eso es lo que no se puede hacer ni con los problemas como la caja del Seguro Social, los problemas como la minería, Total. y Ahora tenemos Río Indio también, el que es Río otro Indio, tema, y interconexiones nacionales. O sea, interconectado. muchos Y aspectos las hay que tocar. comarcas también yo le incluyo como no se puede mirar a otro lado, porque gran parte del territorio nacional está bajo esos regímenes autónomos. Y yo creo, soy un convencido, de que algún momento esa realidad chocará con nuestra realidad. No, seguro, ¿Te seguro, ha chocado? ¿Te ha chocado? seguro, porque como te digo, son áreas, si tú te pones a ver la geografía nacional, esas precisamente son áreas, y no te digo que debemos ir a urbanizar y llegar como expedicionarios a esas áreas, pero si tú te das cuenta, son las áreas más productivas, son áreas todavía en algunos aspectos vírgenes de desarrollo, y en esa dirección, como te digo, el Estado debe entrar para mejorar ciertas condiciones y estructurar ciertas gobernanzas que permitan el desarrollo nacional. Tú estás clarito. Lo que no se puede hacer es dejarlo de que, bueno, Internamente hemos estado escurriendo la basura debajo de la alfombra, y ese es un problema.
claro. Y también hasta desde un punto de vista de la seguridad nacional chino. Mira, muchas veces hay grupos que han chocado con todos los gobiernos que responden a intereses foráneos que se han metido más en las comarcas que los gobiernos. Pero por lo que decía, por el abandono estatal. Y mira, fíjate, y no no es una situación similar porque por extensión no lo es, pero ese ha sido uno de los graves problemas, sobre todo en Colombia. Sí, Colombia, sí. la ausencia del Estado en gran parte de las áreas es lo que ha permitido que la ley en esos lugares sean estos grupos de alguna forma irregulares y eso es lo que no ha permitido poder, en el caso de ellos, pues, poder profundizar temas de paz y demás porque el Estado no llega a esas áreas y no me gustaría o no me Oye, agrada la idea de que en Panamá repitamos eso Dios nos libre, hermano. Dios nos libre, nos encuentre confesado antes de que eso suceda. seguramente, totalmente. Eso sería terrible, pero precisamente has dado un buen ejemplo, el ejemplo de Colombia. En Colombia es precisamente donde el vacío del Estado lo han llenado estos grupos irregulares, guerrilleros, y ellos son los que son la ley allá, pues. Sí. Y hasta las vacunas esas que ponen, de que la vacuna, eso es una forma de impuesto revolucionario que, Y digo, y se crean estos temas de violencia y eso te mantiene en una vorágine porque entendamos algo, o sea, te imaginas la cantidad de recursos del presupuesto nacional que hay que en todos los lugares que hay que abarcar en defensa, en temas de seguridad y defensa, uff, que pueden ser destinados a otros temas, a temas sociales, a temas culturales, a temas deportivos, a temas de desarrollo integral que tienes que desviar por el tema de que tienes estos conflictos armados en diversas áreas o conflictividad territorial que no chino, nos aquí llevan no a lo sabemos porque gracias a Dios aquí nunca ha habido, bueno, salvo allá en los años 62 por allá, no ha habido una guerrilla como tal, ¿no? no, y Eh, eso eran concentraciones, no, eso duró, porque como el tema aquí en Panamá y bueno, de una u otra forma, algo positivo, realmente nunca ha habido una cohesión en los temas, en los grupos de izquierda. sí, Siempre en Panamá ha habido hay una izquierda académica, hay otra izquierda sindical, hay otra izquierda social, ahora también hay una izquierda ambientalista y también pues están ya algunos grupos que sí en algún momento de la historia en Panamá quisieron empuñar las armas, pero no ha habido una cohesión que el día que ocurriera eso, ahí sí tendríamos dificultades, pero no ha habido una cohesión y han estado como dispersos. Esa ha sido la diferencia en Panamá al respecto. sí, ¿no? Y eso ha sido positivo para el país. Lo que te iba a decir era que la guerra es cara, la guerra Total. es carísima. Mira ahora cuál es el conflicto que tiene Trump con Europa. Ey, por Sí, 25, por 30, 40 años, te hemos cargado el peso de la OTAN. Yo necesito que tú aumentes tu gasto de defensa. Ah, no, espérate, lo que pasa es que nosotros destinamos al presupuesto social y al estado de bienestar X%, me es imposible subir tanto el gasto de defensa y ahí es donde está la conflictividad en este momento. Ojo, no, sin entrar en temas de trompismo, no trompismo, socialismo, no socialismo, pero esas son las realidades que están ahorita mismo en el campo. no, no, esas son realidades importantes porque imagínate si ya en países de Europa se le considera, a contrario de Panamá, que es un paraíso fiscal para muchos, Europa hay infiernos tributarios, infiernos fiscales. Ahora que Estados Unidos se está librando de la carga pesada militar de la OTAN, ahora hasta cuándo van a subir los impuestos. O sea, es una cuestión confiscatoria prácticamente lo que viene. Hay países que tienen 70% de impuestos, eso cómo se come. Yo en estos días le explicaba a la gente que a ciertas amistades, que mira, ahora Europa tiene un tema, en algunos países la gente ni siquiera quiere recibir herencia, porque las herencias tienen un 50% de gravamen, o sea, y tienes que hacer el pago y demás, y imagínate, si te dan una propiedad líquida o una propiedad inmueble,
tiene que hacer pago sobre esa ganancia, pero tú no la realizas, te tiene que vender bien y etcétera. O sea, realmente sí, en cierta forma Europa tiene unas dificultades fiscales por de repente, porque optaron por ese modelo y que tenían el tema de que tenían alguien detrás que suplía los temas de defensa versus Rusia y demás, pero en la medida en que Rusia se hizo más belicoso, digamos, en ese aspecto, Sí. o Putin quiere regresar a una gran semi-Unión Soviética, ahora Rusia, expansionista, pues han tenido que ver la dificultad que tiene ese modelo que han creado por tanto tiempo y es la dificultad que tiene Europa en este momento. No, de que era muy lindo y muy rico y muy sabroso cuando el modelo lo mantenía Estados Unidos, ¿no? Sí, de una u otra fue a nivel de defensa sí, pero igual, digo, Estados Unidos también tiene sus dificultades internas que tiene que ver porque siento que en los últimos años la sociedad se le ha fragmentado mucho. Oh, Ahora ya está muy, muy, muy polarizada. Por otro lado, yo siento que pero ¿sabes qué? Nos querían importar ese modelo también aquí. Había que, ojo, y eso lo digo, yo voy a responsable de mi opinión. Aquí quisieron importarnos modelos que no funcionaron en ningún lado como si fueran la panacea. Aquí hay gente que se prestó inventando ONGs de los derechos del afropanameño, de los derechos del gay panameño, de los derechos de la lesbiana panameña, de los derechos... Hey, brother, aquí nunca ha habido problema con nadie, aquí todos estamos gracias a Dios, contentos, gracias a Dios, nunca hay... ¿Ah? ¿A ti alguien te ha dicho, además, mí que hay chino, no sé qué? Nadie te dice nada más, chino de paciente. sí, sí, total. Eso nadie lo está Total, molestando. nosotros, yo siento que de cierta forma no tenemos esas dificultades, porque hasta el momento habíamos sabido, como te digo, entendernos como panameños y mediar en los conflictos y demás. Ahora bien, el tema es que eso que tú dices, desgraciadamente, es una tendencia mundial. Y sí, si bien es cierto, muchas sociedades han ido hacia ese, digamos, progresismo que es más mediático que otra cosa porque mucho ha tenido que ver con el tema de redes sociales y el crecimiento de esos canales que antes no había. Pero plantea una fragmentación de la sociedad. Más que fragmentación, plantea polarización, yo diría, porque entonces todos los extremos se radicalizan y ahí es donde viene el problema, Sí, la radicalización de los extremos, de sí. ambos lados, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un tipo, un morenito que anda por ahí, cualquier cosa encuentra un insulto, eso te vuelve loco, hermano. Eso no anda bien por la vida. Eso y si alguien dijo Barrow por ahí, yo no quiero mencionarlo. Pero es que tú no puedes ver la vida con esa óptica. En Panamá no la puedes ver así. Nadie te está discriminando. Entonces, esos son esfuerzos que dividen a la sociedad panameña. No podemos permitir que esta cuestión que hemos construido a lo largo de los años, en donde todo el mundo se quiere y todo el mundo se aprecia, la destruyamos por tres pendejos con una agenda importada. Sí, lo que pasa es que también estamos llegando a un punto también de que hay mucha reacción, demasiada reacción. Yo he visto en algunos puntos que cierto grupo X hace una marcha y en la calle de al lado hay una contramarcha. O sea, esos temas en Panamá pues no se veían. Y yo entiendo que los grupos, como te digo, los grupos cada uno busca sus espacios. Y como siempre dicen en política que no hay sillas vacías, los espacios se Sí. llenan, aplica para este tema también. Pero, pero muy importante, el tema es que no perdamos los canales de mediación y de entendimiento y de comunicación entre los panameños. En el momento en que perdamos eso, lo que sigue entonces ya es una conflictividad más organizada y más contundente también. Y que las minorías entiendan de que si la mayoría no quiere algo, no lo va a querer. No que va a imponérselo por algún sistema o eres como que estás buscándote la vía para poder imponerlo, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, como aquí no lo quisieron, entonces lo vamos a ver si por la corte o si demandando por aquí, vamos por acá. Ey, si la gente no quiere el matrimonio gay, no lo quiere. Punto. Edúcalos, transfórmalos, haz lo que tú quieras y tal vez en algún momento
pero si la mayoría no lo quiere, no lo quiere y punto. No, seguro en ese aspecto, pero probablemente hay unos mecanismos de salvaguarda de ese sector que le sirva para los fines que de repente lo necesiten, llámese mancomunidad, etcétera. Puede haber unos mecanismos lo que no debemos es cerrar la puerta. Sí, sí, yo entiendo que si nos vamos democráticamente posiblemente eso no va, eso no iría, pero sí de repente unos mecanismos de salvaguarda de esos sectores y internamente, Pero pues uno ha visto que de que a partir de que llegó Trump al poder en Estados Unidos, en Panamá han estado calladitos todos esos sectores. Yo siento que les han quitado el enchufle. Es posible, mira, yo siempre he tenido en algunos aspectos, uno como profesional, uno busca su día a día y a veces, y aplica para diversos grupos de sectores, como te digo, esto no tiene un tinte de un lado o del otro, pero ambos sectores, yo siempre, a veces me encuentro grupos que yo digo, oye, pero fulano o tal, oye, ¿cómo viven el día a día? O sea, y entiendo que por algún lado tiene que haber un influjo de capital para esas actividades que no necesariamente salen aquí del erario, ¿no? Por Sí, decir un ejemplo. eso salía del erario del contribuyente americano por vía de la USAID. Y eso estaba clarito. Por eso es que cuando estaban montados con Biden, la manifestación, coño, ahí obligaban a todas las compañías americanas y todas a tener delegación. Ahora que, O no me diga, me pasaban listas, ok, sí, de así, asistencia. así como en Cuba. Dije, y dieron lo del departamento tal. Y ahora, silencio total. Ya no vemos a esos personajes, al Chani, al otro, Beteta, y ellos no lo veo, se escondieron por mientras. No, también hay que entender que en esta coyuntura también oye, han sufrido también una metamorfosis y un relevo. También tú ves otras caras, como te digo, ya eso mutó esos grupos han ido mutando Hay cuecos nuevos. de secto. Digo, no, pues, sí, me imagino, sí, Pero adicional, han ido mutando a otros actores, digamos, como te decía, y están en los grupos, hay grupos ambientalistas, hay grupos progresistas, hay grupos académicos, o sea, realmente la sociedad, que es bueno, que la sociedad se vaya, que a veces eso es lo que no han entendido, mira, hablamos de este tipo de organizaciones, probablemente eso es lo que no han entendido las organizaciones políticas, que realmente para que tú puedas mantener una atención siempre, tiene que haber una renovación de caras en todo. Y de verdad que en Panamá, yo sé a nivel político, sobre todo, la renovación de caras ha costado, es difícil por cómo se hace la política en Panamá, ¿no? sí, es muy duro. Y a veces es controlada esa renovación. O más bien este tipo monarquía, ¿no? Pongo a mi hijo en vez de poner que se den los O relevos. sea, y tú ves muchas dinastías familiares en la política Sí, y es una cosa, es un fenómeno, de repente no ha sido tan estudiado a lo interno por diversos motivos, pero entender cómo se dan estos cacicazgos familiares en Panamá a nivel político y a nivel del entorno, pues te digo, en la renovación de caras es que está digámoslo así, el éxito de las organizaciones políticas, pero muchos no lo han querido ver. Entonces, por eso es que está la crisis de los partidos políticos, todos, el sí, día de hoy. sí. Hay una crisis por eso, también los personalismos que no paran de ser como contrapeso a las aspiraciones de mucha gente. Y así lo vemos en todos los partidos. Bueno, para finalizar, Oscar Hawkins, un mensaje sobre la minería. ¿Cómo la estás viendo el futuro de la minería ahorita mismo? Mira, ahí yo te digo, o sea, yo quiero que la gente entienda, porque ahorita mismo mucho decimos, mucho en general se dice acerca de, ¿sabes qué? Tenemos una dificultad económica. Mira, si tú le inyectas de alguna otra forma,
4.000, 5.000 millones a la economía nuevamente, posiblemente muchos problemas se soslayen y se vean diferentes, ¿no? Entonces yo lo que diría ahí es, hombre, como país asumamos que tenemos ciertos recursos que se pueden explotar. Sin embargo, también entiendo las preocupaciones tanto ambientales como sociales del tema. Lo que, como siempre digo, buscar las soluciones que nos permitan a todos ganar. No encasillarnos en posturas radicales que entonces digamos que estancan. Y es lo que es mi mensaje realmente. Salgamos del estancamiento en que estamos, busquemos todas las alternativas posibles para seguir creciendo y sobre todo, pues entendamos que el país, entendamos que el país tiene ciertas potencialidades que pueden ser explotadas de una manera, digamos, socialmente responsable. Y ahí abro el tema socialmente responsable como un todo y donde todos podamos vernos tanto que las comunidades, como que la economía, como que las empresas se reactiven, como que se tomen las salvaguardas de ambientales, o sea, eso es un conjunto de temas, pero lo que no debemos hacer es cerrarnos a que simplemente no se van a hacer las cosas, o sea, hay que ver, el país debe seguir manteniendo su ritmo de evolución. Definitivamente esto debe ser así, como tú lo estás planteando. Yo he recomendado varias veces en el pasado, primeramente, que no podemos decir que no a la minería, eso es un absurdo para mí, un infantilismo. Debemos darle gobernabilidad al proceso minero, Total. crear las estructuras estatales, en este caso sí, que le den gobernanza a ese O proceso, sea, fiscalización. no puede ser posible que una industria tan millonaria, de alguna otra forma, sea regida por un departamento dentro de un ministerio y no, Departamento dentro de una dirección de un ministerio. Eso totalmente tiene que tener una autoridad con su presupuesto y su personal activo, independiente. independiente y que nos haga una gobernanza del proceso minero. Y no puede ser que otros países, por ejemplo, Bolivia, Chile, tengan o sea, copiemos lo bueno. Vayamos allá, veamos qué hicieron ellos para revertir. Oye, ellos tienen las leyes y los contratos con las compañías, que si hay un excedente en el precio, una subida en el precio, eso también está regido. También tiene su porcentaje extra que recibe el país. Todas esas cosas teníamos que haberlas previsto. Toda la normativa de que, y sobre todo, como yo siempre digo, el país debe plantearse es, ok, ¿qué se va a hacer con los recursos provenientes de? Y aplica para todos los sectores. Si el día de mañana encuentran petróleo en Panamá, ¿qué se va a hacer con los recursos de? Si el día de mañana el canal, en vez de 20, por decir algo, 20 barcos por día, pasan 50, ¿qué se va a hacer con el dinero de? Pero el tema es que no planificamos nada, no planificamos el futuro. Eso es importante. Así es, Oscar, y me quedo con esa. Que la minería sea un negocio no para unos cuantos, sino para todo Panamá. Gracias y nos vemos próximamente.